Nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven a través de la poderosa intercesión de la Virgen María, tu amadísima esposa. En este Getsemaní nos llevamos a adentrarnos a una maravillosa obra de misericordia, corregir al que se equivoca. Difícil, muy difícil, porque nos sentimos indignos de llevarlo a cabo. Porque ¿con qué autoridad podemos corregir si nosotros estamos llenos de pecado? Si la palabra nos dice: no mires la paja del ojo ajeno, sino la viga que hay en el tuyo. Pero también nos pide corregir, que es sinónimo de eliminar o limpiar errores. La corrección fraterna es de esas cosas más difíciles dentro de nuestra experiencia de fe, pues no siempre la hacemos bien y tampoco sabemos recibirla bien. Muchos abandonan sus grupos y se enemistan con sus hermanos de fe por no saber dar una corrección fraterna o por no saber cómo recibir una. Las obras de misericordia comunican gracias a quienes las ejerce. En el Evangelio de Lucas Jesús dice: dad y se os dará. Por tanto, con las obras de misericordia, hacemos la voluntad de Dios, damos algo nuestro a los demás y el Señor nos promete que nos dará también a nosotros lo que necesitemos. Por otro lado, una manera de ir borrando la pena que queda en el alma por nuestros pecados, ya perdonados, es mediante obras buenas que son, por supuesto, las obras de misericordia. Estas nos van ayudando a avanzar en el camino al cielo, a ese camino de santidad, porque nos van haciendo parecidos a Jesús, nuestro modelo, que nos enseñó cómo debe ser nuestra actitud hacia los demás. En Mateo se recoge la siguiente palabra de Cristo: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Al seguir estas enseñanzas del Señor, cambiamos los bienes temporales por los eternos, que son los que valen la pena de verdad. El fijarse en el hermano comprende la solicitud por su bien espiritual, recordar un aspecto de la vida cristiana, la corrección fraterna con vista a la salvación eterna. Hoy somos generalmente muy sensibles al aspecto del cuidado y la caridad en relación al bien físico y material de los demás, pero callamos casi por completo respecto a la responsabilidad espiritual para con los hermanos. Es importante recuperar esta dimensión de la caridad cristiana. Frente al mal no hay que callar. Pienso aquí en la actitud de aquellos cristianos que por respeto humano o por simple comodidad se adecuan a la mentalidad común en lugar de poner en guardia a sus hermanos acerca de los modos de pensar y de actuar que contradicen la verdad y no siguen el camino del bien. Sin embargo, lo que anima a la reprensión cristiana nunca es un espíritu de condena o recriminación. Lo que la mueve es siempre el amor y la misericordia, y brota de la verdadera solicitud por el bien del hermano. En el fondo, la corrección fraterna, bien entendida, es un modo de participar en la misma pedagogía de Dios que busca ayudar a cada uno de sus hijos. Por lo tanto, es un gran servicio ayudar y dejarse ayudar a leer con verdad dentro de uno mismo,
para mejorar nuestra vida y caminar cada vez más rectamente por los caminos del Señor. Siempre es necesaria una mirada que ame, que corrija, que conozca y reconozca, que discierne y perdone, como ha hecho y hace Dios con cada uno de nosotros. Estas son enseñanzas que valen siempre. Aprender a corregir no es fácil, pero si no acercamos a Dios y nos dejamos contagiar por su amor, a cada uno de sus hijos seremos capaces de tender la mano a nuestro hermano en sus necesidades materiales y además podremos ayudarlo en aquellas necesidades espirituales en las que muchos esperan encontrar manos amigas y una sana corrección fraterna llena de cariño. Esta obra de misericordia se refiere sobre todo al pecado. De hecho, otra manera de formular esta obra es corregir al pecador. La corrección fraterna es explicada por el mismo Jesús en el Evangelio de Mateo. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y haz de ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no lleva contigo uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerte caso a ello, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Muchas veces será difícil hacerlo, pero en esos momentos podemos acordarnos de lo que dice el apóstol Santiago al final de su carta. El que endereza a un pecador de su mal camino salvará su alma de la muerte y consigue el perdón de muchos pecados. Ninguna corrección nos alegra al momento, más bien nos duele, pero con el tiempo, si nos dejamos influir, nos traerá fruto de paz y santidad. Es incómodo ser corregido, pero todos lo necesitamos. Por lo tanto, recibe esas palabras con el corazón abierto y acogiendo con esperanza, pues seguro que las cosas que tienen para decirte tus amigos, aunque dolorosas, darán muchos frutos en ti. Escucha el bien. La mayoría de las veces que me dicen tengo que decirte algo por tu bien, pareciera que no tienen nada bueno que decirme. Sin embargo, lo que más necesitamos escuchar es lo último que queremos oír. Si vas a corregir, que sea buscando el bien del otro. No solo reprender. Si has corregido, buscas el bien de él, que quieren hacer, y no lo tomas como una crítica. Uno siempre espera que la crítica sea constructiva, pero es difícil sentir que una crítica es constructiva cuando eres tú quien la estás recibiendo. Abre tu corazón para escuchar el bien que te quieren decir. Si corrige, hazlo con amor, solo de esa forma será fraterno. El que sirve al Señor no debe tomar parte en querella. Por el contrario, tiene que ser amable con todos, aptos para enseñar y paciente en la prueba. Debe reprender con dulzura a los adversarios, teniendo en cuenta que Dios puede concederle la conversión y llevarlo al conocimiento de la verdad. Aconsejar al que lo necesita supone el interés por el bien integral de la persona, espiritual y material a la hora de aconsejar. En esta sociedad decadente que necesita el consejo cristiano, pero sin embargo es orgullosa de querer saberlo todo, existe el misericordioso la astucia para poder aconsejar sin que el orgulloso se dé cuenta. Como en toda obra de misericordia, es necesario confiar en el Espíritu Santo para actuar y hablar sin callar cuando se debe hablar y saber callar cuando corresponde. El consejo para hacer obra de misericordia
debe encaminar a la persona el bien que Dios pide de ella. La corrección fraterna es una característica esencial en cualquier comunidad cristiana. Nace de un verdadero interés por la salvación y la santidad del hermano, el fruto de querer el bien del otro. Las obras de misericordia nos ayudan a mirar más bien de los demás, nos hace salir de nosotros mismos para ir al encuentro del otro. Nos sacude la indiferencia en la que muchas veces vamos sumergiendo nuestra vida, poco a poco. Sirve para apartar a una persona del pecado, del peligro de cometerlo o para desarraigar un defecto. La obligación de corregir a nuestro semejante cuando se equivoca es consecuencia lógica del amor que le debemos. Si tenemos obligación de socorrer a nuestros hermanos en sus necesidades corporales, cuánta mayor razón hemos de ayudarles en estas obras de misericordia espirituales. Haz mi corazón
y la comunión que debe reinar en todas las comunidades cristianas. Dice el Santo Padre que es una anestesia que ayuda a recibir la curación y aceptar la corrección, y en esencial un acto para curar el cuerpo herido de la Iglesia. Corregir al hermano es un servicio, y es posible dignificar solamente si cada uno de nosotros reconocemos nuestros pecados y lo necesitado que estamos del perdón de Dios. En realidad ante Dios todos somos pecadores y necesitamos de perdón, todos. Jesús de hecho nos ha dicho, no juzgar. Es el Espíritu Santo el que habla en nuestro espíritu y nos hace reconocer nuestras culpas a la luz de la palabra de Jesús. Y en Jesús nos encuentra a través de santos y pecadores llamados a su mesa, donde Él va recogiendo los cruces de los caminos en las diversas situaciones de la vida. Por eso, cada vez que nos crucemos con algún hermano que nos ha lastimado, que nos ha ido a nosotros, a la comunidad donde estamos, que nos ha difamado, que ha levantado un falso testimonio contra nosotros, porque su conducta es errada, porque no sigue los caminos del Señor, porque no hay respeto a las cosas santas de nuestro amado. No nos dejemos llenar por enojos, ira y malos pensamientos. Pensemos que el Señor cruzó nuestros caminos por algo, porque Él quiere hacer una obra en ese hermano y en nuestras vidas. Y aunque sea muy doloroso lo que tengamos que vivir, aunque en ese momento no logremos entender qué está pasando o cuánto eso que hizo el hermano afectó nuestra vida o nuestra familia, hasta produciendo alejamientos en nuestra familia, en seres muy queridos. Pensemos que está en la mano de Dios, permitiendo eso. No nos dejemos llenar por enojos, por odios, por heridas que son profundas y se infectan, sino que pidamos al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría y el discernimiento y nos dé la templanza y la fortaleza para sobrellevar ese momento. Porque a la larga, a la corta, en esta vida o en nuestro paraíso, veremos la obra del Señor concluida y entenderemos por qué cruzó nuestros caminos. Gracias, Señor, por las pruebas que tú nos llevas, por los hermanos que pones en nuestros caminos, y perdón por las veces que no supimos escucharte o llevar a cabo lo que tú querías que hiciéramos. Señor, me encanta tu amor y tu comprensión de nuestras debilidades. Tú no eres de los que comienzas por condenar. Tú primero llamas con tu amor al corazón del pecador. Tú no comienzas por el infierno, sino por la felicidad del cielo. Por ti el corazón del que ha fallado es mucho más importante que toda falla y equivocación. Señor, danos a todos un corazón más comprensivo y con mayor capacidad de perdón. Que en tu iglesia, Señor, se sienta más el amor
que el poder de la autoridad. Que en tu iglesia sintamos más tu corazón que la excomunión y la exclusión. Que tu iglesia no excluye ni condene a nadie hasta que se agoten todas las posibilidades de su amor. Bendecida noche.
oración fraterna no se debe hacer de cualquier forma. Primero siempre ha de ser hecha con mucha humildad, desde la conciencia de que nadie es perfecto, reconociendo los propios defectos, a realizarse como no un juicio, sino como un servicio a la verdad y de amor al hermano. La oración fraterna debe ejercerse con firmeza, pero sin aspereza, sin humillar al que ha molestado. Antes de hacerlo, realmente que tengamos un momento de oración, de discernimiento, de cómo lo vamos a hacer, ya que se puede mezclar en nosotros otras intenciones que no sean tan santas. Buscar el momento oportuno, pedirle al Espíritu Santo socorro, ayuda, para decir lo que Él quiere que digamos y callar lo que Él no quiere que digamos. La actitud tiene que ser muy delicada, prudente, humilde, hacia quien cometió una culpa, evitando palabras que pueden herir. La finalidad es de ayudar a la persona a darse cuenta de lo que ha hecho y que con su culpa ha ofendido no solamente a uno, sino a todos. Vemos que la finalidad de la corrección es que el hermano crezca e intentar que no disminuya la estima que tiene de sí mismo, al ejercerse sobre cosas realmente necesarias e importantes, sabiendo que habrá veces que la mejor manera que tenemos de ejercer la corrección será solo con oración o con nuestro ejemplo. Como podemos comprobar, el ejecutar esta obra es todo un arte que muestra siempre una caridad sincera, valiente y auténticamente sobrenatural. Sin la ayuda del Señor no podríamos hacerlo. Se tiene que derramar su gracia sobre nosotros para que nunca sea como una herida o un lastimado, para que siempre se mueva el Espíritu en cada palabra que tenemos que decirle al hermano, para evitar lastimar y lastimarnos. La práctica de la oración fraterna contribuye a que las personas y por lo tanto a la sociedad crezcan bien y que sean más gratas a Dios, y a la vez de evitar críticas, murmuraciones, todo lo que quita paz al alma. A veces nos preguntamos qué hacer, qué es prudente en un grupo, donde estemos, en comunidad, si con esas personas, si echarlas, si dejarlas, si privarlas de eso que les hace bien, tanto si esto en nuestra familia o en las comunidades, cuando se equivocan, castigando, quitándole lo que los mantiene con los pies a la tierra, o es mejor pedirle con un corazón sincero y arrepentido, dejar su tiempo, ayudando, sirviendo, pero siempre cercano a la comunidad, no expulsándolo o echándolos, manteniéndolos cerca, haciéndolos sentir que nos importa, que son queridos, que a pesar del error que hayan cometido, siguen teniendo nuestra estima y nuestro cariño. Acompañarlos, no encerrarlos, confrontarlos violentamente, sino mostrarles que con preocupación, con afecto, lo que sentimos, que tenemos que decirle, no lastimándolo. El Señor también nos dice que cuando hay que hablar con alguien, si no nos escucha en forma privada, hacerlo con la ayuda de la comunidad. Nunca uno quiere llegar a ese punto porque es tremendamente doloroso, pero hay momentos, ocasiones que las faltas son graves y el pecado no solo daña al pecador, sino también a los que lo rodean, y se hace necesario apartar con amor y cuidado a quien por voluntad ha seguido caminos contrarios al bien o a la recta intención, al amor fraterno. En esos casos donde la conducta no cambia, donde peligra,
por heridas, envejecimiento de más hermanos, es necesario apartarnos de la comunidad. Pero que quede claro que nos es echar a todo aquel que comete error. De hecho, es todo lo contrario. Todos somos frágiles, debemos acogernos, cuidarnos y acompañarnos cuando traigamos el camino. Pero ya cuando el pecado o el comportamiento se reúne con la fe, con el amor, con la comunidad y la integridad de la persona, en estos casos siempre son aquellos que poseen autoridad los que están llamados a discernir qué hacer con ese hermano. Para Santo Tomás de Aquino, la corrección fraterna es un acto de misericordia que supone la justicia, pero no equivale a la denuncia hecha desde un pedestal de superioridad ni a la venganza encendida por la rabia. Incluso llega a decir que la corrección fraterna, que no es otra cosa que corregir al culpable, es un acto de caridad más esencial que las obras de misericordia para atender al enfermo o dar de comer al hambriento, pues en ella está en juego el mal espíritu del más cercano. Él dice: remover el mal es de la misma naturaleza que procurar el bien. Por lo mismo, la corrección fraterna es también acto de caridad, ya que con ella rechazamos el mal del hermano, es decir, el pecado. Esto tampoco significa que nos convirtamos fiscales de la vida ajena. Las palabras de este fraile suenan actualísimas, pues efectivamente la nuestra es una época que se ha convertido en una sociedad de vigilantes y censores de la moral pública, en la que todo se escudriña, controla, condena. Pero para Santo Tomás la corrección es más bien un acto de corresponsabilidad y benevolencia con el otro, en la que soportamos con él sus pecados. Lo interesante es que esta actitud correctiva no se limita solo a nuestros hermanos iguales. También Santo Tomás dedica un artículo precisamente a la corrección a los superiores, presbíteros y obispos, que deben tener alguna autoridad, pero han cometido alguna falta grave. En este ámbito, Santo Tomás vuelve a aconsejar actuar con más sedumbre y respeto, nunca con dureza y maldad, pues se trata de reprender a alguien que es como un padre. Mucho menos cabe la infamia o el interés de destruir. Esta corrección dirigida por el que es menos al que es más no es un acto de soberbia, sino de celo apostólico. El mismo San Pablo nos recuerda, corrigió San Pedro, primer pontífice, cuando mucho estaba en juego, y precisamente por esta razón. Creerse en todo mejor que su superior parece presuntuosa soberbia. Pensar en cambio que se es mejor en algo no tiene nada de presunción, ya que en esta vida no hay nadie sin defecto, pero hay que tener en cuenta también que quien amonesta con caridad a su superior, no por eso se considera mejor, sino que va en auxilio de quien está en un peligro tanto mayor cuanto más alto puesto ocupa. Hermanos, contemplemos al amado en este momento de silencio. Pidamos perdón por nuestros pecados, sobre todo el pecado de omisión, cuando no hemos sabido aconsejar, corregir y solamente nos hemos mantenido en silencio, apartándonos de este hermano que necesitaba de nuestras palabras.
Del Evangelio según San Juan. Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría. Pero hay otro que da testimonio de mí, y yo sé que ese testimonio es verdadero. Ustedes mismos mandaron preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para la salvación de ustedes. Juan era la lámpara que arde y resplandece, y ustedes han querido gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Estas obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado, y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro, y su palabra no permanece en ustedes, porque no creen al que Él envió. Ustedes examinan las Escrituras, porque en ellas piensan encontrar vida eterna. Ellas dan testimonio de mí, y sin embargo ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Mi gloria no viene de los hombres. Además, yo los conozco. El amor de Dios no está en ustedes. He venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben. Pero si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo van a recibir. ¿Cómo es posible que crean ustedes y se glorifican unos a otros y no se preocupan por la gloria que viene del único Dios? No piensen que soy yo el que los acusaré ante el Padre. El que los acusará será Moisés, en el que ustedes han puesto su esperanza. Si creyeran en Moisés, también creerían en mí, porque él ha escrito acerca de mí. Pero si no creen lo que él ha escrito, ¿cómo creerán lo que yo les digo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Son duras las acusaciones de Jesús. Ustedes nunca han escuchado su voz. Su palabra no permanece en ustedes. Ustedes examinan las Escrituras y sin embargo, ustedes no quieren venir a mí. El amor de Dios no está en ustedes. Si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo van a recibir. Ustedes se glorifican unos a otros y no se preocupan por la gloria que viene del único Dios. El Evangelio de hoy, Jesús reprocha a sus contemporáneos no haber escuchado realmente a Moisés. Si creyeran en Moisés, creerían también en mí. La ira de Dios es una imagen que significa que Dios no puede pactar con el mal. Dios toma la defensa del hombre contra sí mismo, si es preciso, de forma violenta. El diálogo entre Yahvé y Moisés es entrañable. Después del pecado del pueblo, Moisés le da vuelta a Dios su acusación y toma la defensa de su pueblo, recordándole que es el pueblo que él sacó de Egipto.
no es el pueblo de Moisés, sino el de Dios. Ese va a ser el primer argumento para aplacar a Yahvé. Moisés, en una actitud admirable, no se desolidariza de sus hermanos pecadores. Ruega por ellos, ruega por ese pueblo que cometió idolatría. Jesús, entonces, después del milagro de la piscina y de la reacción de sus enemigos, Jesús pretende que sus obras den testimonio de Él y precisamente lo rechazan por ellas. Les echa en cara que no quieren ver lo evidente. Jesús no va a apoyarse en su propio testimonio. Tiene a su favor otros testigos y el testigo irrebatible que demostrarán la veracidad de sus palabras. Son testimonios muy válidos a su favor. El Bautista, que le prestó como el que había de venir, le presentó como aquel que había de venir. Las obras que hace el mismo Jesús y que no pueden tener otra explicación sino que es el enviado de Dios. Y también las Escrituras, y en concreto Moisés, que había anunciado la venida de un profeta de Dios. Pero ya se ve en todo el episodio que los judíos no están dispuestos a aceptar este testimonio. Jesús les reprocha que nunca han escuchado el mensaje de amor que Dios les proponía y se ponen de manifiesto dos concepciones de Dios. El que muestra a Jesús, que el Padre ama al hombre y quiere darle vida y libertad, y el Dios de los dirigentes, que imponen y mantienen un orden jurídico prescindiendo del bien real del hombre. Por eso Jesús afirma que no conocen en absoluto al Padre y que incluso el mensaje de la alianza, expresado cuando Dios lo hizo un pueblo al sacarlos de la esclavitud de Egipto, tampoco lo han conservado. Ellos han olvidado esta imagen dada por el mismo Dios para fabricarse la suya. Por eso les recrimina que estudian pensando que van a encontrar en ellas lo que no contiene, la vida definitiva. Han dado un valor absoluto a la Escritura y la han convertido en un todo completo y cerrado, en lugar de ver en ella una promesa y una esperanza. Sin embargo, el verdadero papel de la Escritura es como el de Juan Bautista, dar testimonio preparatorio a la llegada del Mesías. Ellos no hacen caso de ese testimonio porque su clave de lectura es falsa, considerarlas como fuente de vida en sí mismas, suprimiendo su relación esencial al futuro, impide comprender su verdadero sentido. Les asegura que les falta ese amor a Dios y amor de Dios, que les impide la apertura fundamental a Dios, imprescindible en el amor. Por eso les falta también la capacidad de acercarse a Jesús y reconocerlo como enviado de Dios. Su testimonio es mayor que el de Juan, porque sus obras que el Padre le ha concedido realizar dan testimonio de que el Padre lo ha enviado. Todo el que reconozca que Dios es Padre tiene que reconocer que las obras de Jesús, como las del Padre, comunican vida al hombre. Son de Dios. Jesús está apelando implícitamente a un rasgo claramente expresado en el Antiguo Testamento que descubre la preocupación de Dios por su pueblo, especialmente por los débiles.
Uno de los esfuerzos privilegiados de la Cuaresma es hacer que la palabra de Dios habite más en nosotros, vivir con una familiaridad que nos lleve a amarla, para que se vaya apoderando de nuestro corazón. No existe un procedimiento automático para esto, pero tampoco esto se hará solo. La meditación es ciertamente un medio para hacer habitar la palabra en nosotros, pero sobre todo la oración. Realizada esa encarnación de la palabra en nuestra vida y en la vida del mundo, se tratará de aceptar a Cristo para tener parte con Él en la vida. En el camino de esta Cuaresma reavivamos esa fe y queremos profundizar en su seguimiento, meditando en cada Getsemaní las obras del Padre que realiza Jesús, que son obras de misericordia. Por eso debemos sentir toda la urgencia de la evangelización de los hermanos, de todo el mundo, para que se cumpla este evangelio de la misericordia, se cumpla este evangelio del amor de Dios en el corazón de los hombres. Resume al final con su propósito. Estas señales han sido escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Nos ponemos a pensar en unos minutos si ruego por aquellos cuyas actitudes o pecados me causan sufrimiento y cómo los trato a ellos, cómo trato de buscar el bien de ellos, busco corregirlos con amor. El que cree tiene vida eterna. Le pedimos al Señor que nos regale poder ir repitiendo en nuestro corazón esta frase, que el que cree tiene vida eterna. Y ahora vamos a bendecir a los hermanos con el Santísimo Sacramento. Mientras hacemos esta oración antes de la bendición y la reserva del Santísimo. Oremos. Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente el fruto de tu redención, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.